Bienvenidos a Romanos 1:16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Estimados amigos y patrocinadores, muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy Juan Paulo y estoy muy contento de que estén conectados una vez más con nuestro programa, el preferido de los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1:16, te invitamos a nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com. Vas a poder descargar un montón de recursos que te equiparán mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. El doctor Roy B. Zuck, quien fuera profesor de interpretación bíblica del Seminario Teológico de Dallas, en su obra clásica Interpretación Básica de la Biblia, enseñó claramente que una buena parte de la alegorización de la Biblia por parte de los judíos de Alejandría se debió al esfuerzo de estos judíos por adecuar la Biblia al gusto de los filósofos griegos. Rechazaban el sentido literal de la Biblia, alegorizaban porque creían que de esa manera era más adecuado a la mentalidad griega filosófica. Roy B. Zuck escribió, cito: "Los judíos en Alejandría, Egipto, fueron influenciados por la filosofía griega. También enfrentaron un problema: ¿cómo podrían aceptar el Antiguo Testamento y al mismo tiempo la filosofía griega, en particular la filosofía de Platón? La solución fue alegorizar el Antiguo Testamento". Fin de la cita. Enseguida vamos a descubrir cómo, de una forma parecida a los judíos alejandrinos, el filósofo William Lane Craig ha optado por interpretar Génesis 1 al 11 como si fuese mitología, para lograr congraciar la fe cristiana con cierta clase de evolucionismo y con las teorías de la comunidad científica. Recientemente, William Lane Craig, el popular filósofo del ministerio llamado Fe Razonable, publicó un ensayo titulado El Adán Histórico. Craig siempre ha procurado hallar la manera de vincular la fe cristiana con lo que dice la ciencia, porque así trata de defender la idea de que la fe cristiana es racional. Craig inicia en su ensayo preguntando: ¿las narrativas primigenias de Génesis 1 al 11 se deben entender como una compilación de los mitos israelitas? Lo primero que uno nota aquí es que Craig habla de mitos israelitas. ¿Cuáles mitos? Nos preguntamos, ¿hay mitos en la Biblia? El filósofo define mito como una narrativa tradicional y sagrada que explica el cómo el mundo llegó a su forma actual. Ahora, amigos, la Iglesia a través de los siglos ha creído que los primeros 11 capítulos de Génesis, a los que el filósofo William Lane Craig se refiere en su ensayo, deben leerse como historia. Es decir, en las iglesias tradicionalmente hemos creído que lo que dice Génesis 1 al 11 ocurrió en la realidad, que Adán y Eva fueron dos personas como usted y como yo, que vivieron exactamente lo que dice la Biblia que vivieron. La ciencia, sin embargo, en su ámbito evolucionista sobre todo, ha negado esto. Craig ha creído que la opción más viable es entender a Adán no como literalmente histórico, sino como mitológico. Es decir, Adán existió como parte de una narrativa tradicional rodeada de elementos fantásticos. Esto es lo mismo a negar la existencia literal de Adán y al mismo tiempo intentar rescatar su significado espiritual para Israel. El género literario de Génesis, dice William Lane Craig, es mitología. Queridos amigos, hay que reconocer que no es la primera vez que un teólogo trata de usar el término mito como una categoría bíblica. Rudolf Bultmann lo usó en el pasado tratando de comunicar esta idea de que el mito conecta a la gente con lo trascendente y con lo espiritual. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Craig y otros filósofos y teólogos intentan releer el término mito para hacerlo más aceptable para la iglesia. Un mito en general significa para la gente de a pie algo rodeado de falsedad, algo que no existió en la realidad, un invento humano.
Pero lo que hacen los filósofos y algunos teólogos es hablar del mito no como sinónimo de irrealidad o falsedad, sino como una especie de puente. Un mito es un puente hacia la trascendencia, hacia algo más profundo, hacia algo más espiritual. Así que el problema con estas ideas sobre el mito es que minan la autoridad de la Biblia. Repito, el problema con estas ideas sobre el mito es que al final minan la autoridad de la Biblia. Génesis 1 al 11 es la base ni más ni menos que de toda la teología cristiana. Y si la base de toda la teología cristiana es mitología, ¿por qué no lo es todo lo demás? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, cuando leemos sobre la resurrección en los evangelios, no vemos también algo no literal, es decir, una historia rodeada de ciencia ficción que pretendía dar respuestas al sufrimiento de la iglesia? Que Cristo no resucitó literalmente, sino que es un mito, como decía Bultmann, que nos arroja a una crisis existencial en donde debemos tomar una decisión de fe. Si este fuese el caso, la Biblia, estimados amigos, ya no sería inerrante ni infalible, porque, escuche usted esto, no hay mitos inerrantes ni hay mitos infalibles. Los mitos son simplemente expresiones metafísicas populares en el tenor del uso que le dan estos teólogos o filósofos. La resurrección de Cristo no es nada de esto. La resurrección de Cristo no es un mito tampoco el diluvio, no es un mito tampoco la creación. En su ensayo, Craig añade, sin embargo, que a pesar de que Génesis 1 al 11 son literariamente mitología, también es cierto que son de alguna manera historia. Se gana a algunos científicos diciendo, vamos, esto es un mito, y luego pretende ganarse a algunos cristianos diciendo, esto es histórico. Para lograr esto se adhiere al concepto denominado mito-historia. Dice, cito, si Génesis 1 al 11 funcionan como mito-historia, estos capítulos no deben leerse literalmente. Fin de la cita. Claramente William Lane Craig dice que Génesis 1 al 11 no deben de leerse literalmente. Después añade, cito, el registro de los orígenes y la caída del hombre son claramente metafóricos y de naturaleza figurada. Fin de la cita. Una vez más, está muy claro que para el filósofo estos capítulos de la Biblia son metafóricos y son figurados. ¿Cuál es el resultado de estas aseveraciones de Craig? Pues que Dios no caminó literalmente en el jardín, que Dios no creó literalmente en 6 días al mundo, que Satanás no apareció literalmente en una serpiente, que Adán y Eva no fueron 2 personas literales, que no hubo un fruto, que no hubo un árbol literales, etc. Teorías como las del templo cósmico ya han apelado también a negaciones de la literalidad del Génesis 1 y 2, entre otros capítulos. Ahora vamos a tocar algunos ejemplos que da Craig. Dice él que no hubo un reptil literal en el caso de la manifestación del mal. Indica, cito, el autor sabía que las serpientes no hablan ni están dotadas de inteligencia. La personalidad y el discurso no se le pueden atribuir a la actividad milagrosa de Dios, a menos de que Dios sea el autor de la caída. Fin de la cita. El problema con esto, estimados amigos, es que en el Evangelio, por ejemplo, Jesús camina sobre las aguas. El autor del Evangelio, sabía que nadie puede caminar sobre las aguas sin hundirse. Ahora, ¿significa esto entonces que Jesús no caminó en realidad sobre las aguas? Siguiendo la lógica de la denominada mitohistoria, podríamos negar todo esto fácilmente. Dios no puede ser el autor de la caída por permitir una manifestación sobrenatural. Que algo pueda ser hecho, en este caso un reptil hablando, no implica carácter moral definido como bueno o malo. Eso lo definen las acciones e intenciones de los seres inteligentes. ¿Cuáles son las implicaciones para la iglesia y el mensaje que la iglesia entrega a un mundo que está muy confundido en temas básicos relacionados con la vida, con la familia? Gracias a Génesis 1 al 11, nosotros sabemos que Dios creó a un hombre y a una mujer. Nosotros sabemos que ese es el modelo para la familia. Nosotros sabemos además que Dios es uno. Sabemos además que el pecado es muerte. Sabemos que hay que trabajar, entre otras cosas fundamentales. La pregunta es,
¿Cómo es posible hacer descansar la autoridad sobre esto si se trata de mitos que un pueblo antiguo, el pueblo hebreo, decidió inventar para darle base a su cosmovisión? Fíjense que cuando nosotros escuchamos lo que dice el mundo contra la iglesia, contra la Biblia, precisamente muchos negadores actuales de la familia natural, por ejemplo, dicen que la Biblia es mitología, que responde a otra época, que está obsoleta, que tiene elementos fantasiosos que no deben establecerse como autoridad en el siglo XXI. Aunque Craig dice que estas verdades no dependen de una lectura literal de estas narrativas primigenias, como les llama él, la realidad es que el mundo no piensa igual. Porque, escuche usted, el carácter literal de Génesis 1 al 11 lleva en sí toda la fuerza de los hechos. Otra vez, el carácter literal de Génesis 1 al 11 lleva en sí mismo toda la fuerza de los hechos, y no una endeble materialización literaria y mitológica de frustraciones hebreas. Adán es citado en el Nuevo Testamento por Jesús y por Pablo. Craig dice que cuando Jesús cita Génesis 1:27, hablando del matrimonio y del divorcio, cito, Jesús está interpretando la historia de Adán y Eva para discernir sus implicaciones sobre el matrimonio y el divorcio, y no lo hace para confirmar su historicidad. Fin de la cita. Es decir, Craig dice que cuando Jesús habla de Adán o habla del Génesis 1, está simplemente usando un recurso literario mitológico. No es que Jesús creyera que Adán haya existido en realidad. En Romanos 5, versículos 12 al 21, Pablo, dice Craig, no está asumiendo la existencia histórico-literal de Adán, sino el mito de que hubo un progenitor de toda la raza humana a través de cuya desobediencia el mal moral entró en el mundo. Toda la razón por la cual Cristo tuvo que encarnarse y morir en la cruz descansa para William Lane Craig en un mito muy antiguo. El filósofo dice además que el mito de Adán y Eva es compatible con la arqueología científica, que habla del Homo heidelbergensis, que vivió hace más de 750,000 años. Esta cita que sigue de William Lane Craig es verdaderamente impresionante por lo que dice. Dice él, cito, podemos imaginar una población inicial de hominis, animales, que se asemejaban a los seres humanos en muchos aspectos, pero sin capacidad de pensamiento racional. De esta población, Dios seleccionó a 2 y los dotó de intelecto, renovando sus cerebros y dándoles almas racionales. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo Craig aquí? Pues que nosotros, los seres humanos, en realidad procedemos de los animales. El filósofo concluye que Génesis 1 al 11 es mitología, que Jesús y los apóstoles al parecer no consideraban a Adán y Eva como personajes históricos literales, incluidos los eventos alrededor de los primeros 11 capítulos de Génesis, como la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel, y que la humanidad resultó de la transformación de 2 animales en lo que somos hoy. Estas teorías poco populares en Latinoamérica nos confirman la importancia de leer las Escrituras no primariamente bajo el lente a menudo relativo de la comunidad científica, bajo el capricho, porque también lo existe, de ciertos sectores evolucionistas, sino bajo la luz del Espíritu de Dios. Porque nuestro esfuerzo debe de estar en conocer el significado del texto bíblico, lo que quiso comunicar el autor, y no construir un puente entre esta intención del autor y las exigencias de los investigadores científicos, aunque ello cueste minar la autoridad de la Escritura. Muchas veces la ciencia tendrá que esperar un poco más. Es mejor esto, estimados amigos, que allanarle el camino a las teorías evolucionistas dentro de la iglesia. Es oportuno concluir con lo que dice 2 Timoteo 4, versículos 2 en adelante. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Dice el versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Repito, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Claramente el apóstol Pablo distingue aquí entre la predicación fiel de la palabra y la predicación
de mitos. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas desde $1 al mes en www.patreon.com/J. Paulo Martínez. Vas a acceder a un montón de recursos exclusivos, pero sobre todo la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Te esperamos en nuestra gran comunidad. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1:16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.